Muy buenas, espero que se encuentren bien, compañeros. En el día de hoy, nosotros somos el grupo que está integrado por el compañero licenciado Luis Alberto Luciano Tavera, la compañera Deliani Vicioso y este humilde servidor, Martín Ferreras Melo. Bueno, en el día de hoy nosotros vamos a hacer lo que una evaluación final, una evaluación de los aprendizajes adquiridos, de esos conocimientos y habilidades desarrollados en cada una de las unidades de esta asignatura. La asignatura respecta a lo que es esta asignatura, valga la redundancia, lo que es innovación tecnológica educativa que imparte nuestro doctor Pelagio Pérez Guzmán. En el día de hoy nosotros vamos a hacer esa evaluación y vamos a tener nuestro moderador, el compañero Luis, que él va a estar dirigiendo este proceso de evaluación. Adelante, compañero Luis. Muy buenas noches, muchas gracias, compañero Martín Ferreras Melos. En el día de hoy vamos a exponer con relación a los conocimientos y habilidades adquiridas durante este semestre con la materia Innovación Tecnológica Educativa. En esta primera unidad, la número 1, de aspectos generales de la innovación tecnológica en educación, nuestra compañera Deliani Vicioso va a exponer cuáles fueron sus conocimientos y habilidades que ella pudo adquirir en el desarrollo de esta unidad. Adelante, compañera. Mis conocimientos en esta unidad que pude adquirir están los principios y tendencias de la innovación tecnológica en la educación, impacto de la tecnología en el aprendizaje y la mejora educativa. Y las habilidades, identificación de oportunidades para innovar tecnológicamente en la educación, análisis crítico sobre cómo la tecnología transforma los métodos educativos. Muchas gracias. Y usted, compañero Martín Ferreira Melo, ¿qué nos tiene que decir con los conocimientos y habilidades adquiridas en esta unidad número 1? Gracias, compañero Luis. Con respecto a esta unidad uno, si nosotros nos fijamos en la pantalla, puede desplazarse más hacia abajo. Vemos que esta actividad se llama los aspectos generales de la innovación tecnológica en educación. Ahí vemos que el docente puso algunos recursos de aprendizaje, lo cual nos apoyamos para realizar las distintas actividades de aprendizaje. Como estamos viendo, tenemos un foro y una actividad 1.1 que tuvimos que responder. Por ejemplo, en el foro número 1, nosotros, el docente nos pidió que hablemos sobre la innovación tecnológica en educación. Y los conocimientos previos que yo adquirí fue sobre la innovación en la educación, que son la comprensión de un proceso de mejora continua de la enseñanza que integra nuevas ideas, métodos y herramientas que optimizan los procesos educativos. También el reconocimiento mismo de esa innovación con su enfoque estratégico. Pero no obstante, también aprendimos sobre la tecnología en educación, sobre la misma educación con sus valores como un pilar fundamental en el desarrollo social, la consideración de cómo la innovación tecnológica optimiza los procesos, haciéndolo más relevante. También pudimos ver en el foro ahí lo que son los beneficios de la innovación tecnológica. Pudimos decir la personalización de los aprendizajes, el acceso ilimitado a esos recursos digitales, el desarrollo de habilidades del siglo XXI, ese incremento de interacción. Entre las habilidades desarrolladas fue que nosotros tuvimos un análisis crítico, tuvimos que reflexionar sobre esos conceptos de la innovación, considerando lo que son esas interconexiones. También tuvimos que dar la integración de esos ejemplos prácticos. Tuvimos lo que fue la comunicación efectiva, que cada quien tuvo que dar una opinión fundamentada sobre esos beneficios y desafíos. Y al final tuvimos que cada uno de nosotros colaborar en el foro compartiendo ideas y reflexiones. Pero cuando nos vamos a la unidad, a la actividad uno, nosotros tuvimos que responder por qué innovar en educación. Ahí tuvimos puntos clave de desarrollar, que fue innovar en educación, la evolución de las demandas del siglo, de la demanda educativa del siglo XIX, del siglo XXI, donde en el siglo XIX se buscaba la alfabetización básica, la lectura, la escritura y la matemática. En el siglo XXI se requirió los aprendizajes continuos, la competencia crítica. No obstante, hablamos de los roles de nuevos del sistema educativo. También tuvimos como conocimiento adquirido lo que son los diseños de los nuevos modelos educativos.
también tuvimos que dar ejemplo de innovación y los beneficios, y al final tuvimos que dar una reflexión personal con respecto a esa actividad. O sea, la actividad nos permitió profundizar la importancia de adaptar la educación de las demandas actuales mediante la innovación, que eso incluye un enfoque histolítico de esas tecnologías de manera competente, clave y metodológica de manera inclusiva. Es cuanto, compañero, con respecto a la unidad 1. Bueno, desde mi punto de vista, esta unidad número 1 puede adquirir conocimientos claves sobre la innovación tecnológica en educación, desarrollando habilidades críticas para integrar tecnología en el aula mediante análisis, debates, como estuvo expresando el compañero Martín anteriormente, y reflexiones grupales. En estas actividades promueve el pensamiento analítico y el trabajo colaborativo y un enfoque metodológico innovador para una gestión educativa eficiente. Vamos ahora a pasar a la unidad número 2, que trata sobre la innovación tecnológica en educación con las TIC. Vamos a comenzar en esta ocasión con el compañero Martín Ferrera Melo. ¿Qué conocimientos y habilidades, compañero, usted pudo desarrollar en esta unidad número 2? Gracias, compañero. Con respecto a lo que la unidad 2, que fue el tema, creo que más me gustó, que fue la innovación tecnológica en educación, que ahí iniciamos con las tecnologías de la información y la comunicación, es que realizamos el foro 2. Ahí nosotros pudimos aprender el concepto de qué son las TIC, que son esas herramientas de tecnología que facilitan la gestión, la transmisión y acceso a la información. Hablamos de los tipos de TIC, el software, hardware, redes de infraestructura, servicios digitales, educación en línea. También estuvimos hablando para qué sirven las TIC. Pusimos ejemplos de las tecnologías de la información y la comunicación. En la parte hablamos de lo que es los ejemplos del Internet, las redes sociales, cómo funcionaba. Estuvimos también abordando lo que es en esa misma unidad la actividad 2.2, que es utilizando las herramientas de educación. Ahí nosotros hicimos de manera grupal, eh, nosotros utilizamos lo que es una grabación donde abordamos lo que son el tema de esas herramientas. El objetivo fue comprender la importancia de las tecnologías e integrarla en la enseñanza. O sea, ahí nosotros pudimos eh, ver lo que fueron los beneficios, la importancia, la definición de lo mismo y así sucesivamente. También al final de esa misma actividad de la unidad 2 tuvimos que hacer una reflexión personal sobre el tema tratado y decir en qué contribuyó en mi vida académica y profesional. O sea, profesionalmente la TI pude decir que me ayudó a adquirir habilidades clave en la gestión de la información, en la creación de contenido digital, para tener competencia en lo que es en el mercado laboral y profesional. Y eso fue lo que pude adquirir mucho más de lo que yo me imaginaba. Gracias, compañero. Muchas gracias. Compañera de Liani, la misma pregunta para usted. ¿Qué conocimientos y habilidades usted pudo adquirir y desarrollar en esta unidad número 2? En esta unidad número 2, compañero, innovación tecnológica en la educación con la TI, los conocimientos, aquí pude obtener el uso de la TI para mejorar la enseñanza, herramienta tecnológica aplicada a la educación y dentro de sus habilidades, la integración efectiva de la TI en el aula, aquí la reflexión sobre impacto en el aprendizaje y el desarrollo personal. Bueno, contestando la pregunta, en esta unidad número 2, como su nombre lo indica, innovación tecnológica en educación con la TIC, yo pude adquirir conocimientos sobre la importancia que tienen las TIC en la educación y en su uso pedagógico a través de herramientas como Word, Excel, PowerPoint, que son herramientas
que conforman parte del paquete de Office, aplicaciones en la web 2.0 y redes sociales. Además, desarrollé habilidades para integrar en estas tecnologías en escenarios educativos, maximizando su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la planificación de estrategias y el uso didáctico de la Internet. Vamos a pasar a la unidad número 3, que es herramientas para la innovación tecnológica en la educación. En esta ocasión, los conocimientos y habilidades que yo pude adquirir en esta unidad son, mayormente son sobre la importancia que tiene el Learning Management Assist System, que es el LMS, en la educación, con un énfasis en el manejo de las plataformas como Google Classroom y Moodle. Además, desarrollé habilidades en el uso de herramientas de comunicación sincrónica, como son estas herramientas de Zoom, que es la que estamos usando para esta videoconferencia, la herramienta de Google, que es Google Meet, y Cisco Webex. Y también herramientas colaborativas como son Parler y Google Workspace. Las actividades realizadas en esta unidad fomentaron en mí una reflexión sobre la innovación tecnológica en la educación y el trabajo grupal, que fue muy importante, y la correcta aplicación que nosotros estuvimos realizando con las normas APA, que fortalecieron las competencias clave para gestión y la práctica educativa en entornos tecnológicos. Compañera Deliani, ¿cuáles conocimientos y habilidades usted pudo adquirir en esta unidad número 3? Compañero, entre los conocimientos fue el uso y funciones de los LMS en educación, beneficio de la plataforma para la gestión educativa, y dentro de las habilidades fue creación y gestión de las aulas virtuales, evaluación crítica de los LMS y su impacto en el aprendizaje. Muchas gracias, compañera Deliani. Compañeros, Martín, ¿qué conocimientos y habilidades usted pudo desarrollar en esta unidad número 3? Gracias, compañero Luis. Con respecto a la unidad 3, esas herramientas de innovación tecnológica en educación, aprendimos lo que fue el concepto del LMS, Learning Management System, que son esas plataformas tecnológicas que facilitan la administración y la distribución y seguimiento de esos procesos de aprendizaje. También pudimos ver los tipos por modelo de negocio, por enfoque, por integración, por experiencia de usuario, sus características, su acceso, su compatibilidad, su accesibilidad, su interfaz. Pero no obstante, nosotros también pudimos presentar en esa unidad 3 lo que fue la creación de un aula virtual. Nosotros tuvimos como dinámica utilizar la plataforma Classroom. Nosotros ahí pudimos evidenciar realmente esa práctica bien estructurada, donde cubrimos varios aspectos importantes del aula virtual. Nosotros hicimos lo que fue un montaje, dando la introducción y la bienvenida a los estudiantes, la inscripción y acceso a la plataforma, donde a través de un código e instrucciones declara de cómo ingresar y participar. También hicimos la presentación del aula virtual. Tuvimos también recursos disponibles que montamos, que fueron esas guías didácticas, esos artículos, esos videos para la misma estructuración. También tuvimos lo que fueron actividades de evaluación, donde se detallaban cada una de manera interactiva esos exámenes para evaluar esos aprendizajes. También tuvimos foro de presentación y socialización. También pudimos montar un espacio de opiniones para los estudiantes. Esas actividades fueron todas interactivas, los exámenes fueron dinámicos. Tuvimos encuesta de valoración, foro de duda. No nos podemos quejar de esa gran experiencia en Classroom.
pero no obstante tuvimos que dar lo que fue una reflexión personal de los LMS y yo realmente tanto para la vida personal y académica y profesional, en la vida personal realmente nos ayudó muchísimo a mejorar el tiempo, aprendimos muchísimo el ritmo de cómo esas habilidades no son autodirigidas en el área que nos pueden ayudar en la vida académica y en la vida profesional. Realmente fue magistral aprender esa unidad 3. Gracias, distinguido compañero. Muchas gracias, compañero Martín. Ahora pasamos a la unidad número 4, que trata sobre los aprendizajes invertidos. En esta ocasión, compañero Martín Ferrera Melo nos podrá decir cuáles son esos conocimientos y habilidades que usted pudo adquirir en esta unidad número 4, por favor. Gracias, compañero. En la unidad 4 que se trató sobre lo que es el aprendizaje invertido, nosotros tuvimos que en el foro ver lo que fue un video sobre el aula invertida. Tuvimos que responder algunas preguntas. Pero en esta parte nosotros aprendimos un concepto que no sabíamos cómo funcionaba lo que era la clase o el aprendizaje invertido, que fue un tipo de enfoque pedagógico que traslada la instrucción directa del aula hacia el hogar, permitiendo que el tiempo de clase se enfoque en actividades interactivas y colaborativas. Ahí aprendimos lo que fueron los beneficios de ese aprendizaje activo, de la interacción y la colaboración, sobre la personalización, su uso eficiente del tiempo. Adquirimos conocimientos sobre el desarrollo del pensamiento crítico, el feedback, el fomento de la autonomía. Pusimos ejemplos de la implementación de esa aula invertida sobre los videos, el podcast, las actividades. Pero en esa actividad tuvimos también en la unidad 4 lo que fue una actividad. Ahí nosotros hicimos un video grupal. Bueno, el video grupal se trató de una exponencia sobre el aprendizaje invertido con un enfoque pedagógico, innovador, donde transformamos lo que fue la parte dinámica tradicional del aula, que se basaba en que el estudiante deben estudiar fuera de casa para adquirir esos conocimientos. Bueno, ahí nosotros pudimos ver y explicar cada uno de esos materiales de interacción. Realmente fue una gran experiencia aprender sobre lo que fue la definición y función de ese aprendizaje invertido, la importancia de ese aprendizaje innovador, los modelos de enseñanza, esos elementos clave del aprendizaje invertido, las diferencias con otros modelos parecidos, también las ventajas y desventajas de ese proceso invertido, los retos y desafíos y una reflexión con respecto al mismo tema. Eso fue lo que yo mayormente pude aprender con respecto a esa unidad 4. Gracias, compañero Luis. Muchas gracias, compañero Martín. Compañera Deliani Vicioso, ¿cuáles conocimientos y habilidades usted pudo desarrollar en esta unidad número 4, por favor? Compañero, en esta unidad, el aprendizaje invertido, yo pude aprender sobre los conceptos y principios del aprendizaje invertido, estrategia para usar el aula para actividades interactivas y dentro de sus habilidades pude adquirir diseño de actividades que promueven la participación activa y creación de materiales didácticos digitales. Muchas gracias, compañera. Desde mi punto de vista, yo en esta unidad número 4, yo pude adquirir conocimientos sobre el aprendizaje invertido, comprendiendo su importancia como modelo innovador centrado en el estudiante. Exploraron sus elementos claves, diferencias con otros enfoques y su implementación en contexto de educación en línea y las clases híbridas. Además, se desarrollaron habilidades prácticas mediante la participación en un foro y la creación de un video grupal, fortaleciendo mis competencias colaborativas y de comunicación con mis compañeros. Bueno, ahora vamos a pasar a la unidad número 5, que es
almacenamiento en las nubes. Compañera Deliani, ¿cuáles conocimientos y habilidades usted pudo desarrollar y adquirir en esta unidad número 5? Dentro de los conocimientos de esta unidad número 5, yo pude desarrollar conceptos y ventajas del almacenamiento en la nube en educación, herramientas como Google Drive para la organización de recursos y las habilidades que pude adquirir, creación y gestión de repositorio digital en la nube, organización eficiente de materiales educativos. Ok, muchas gracias, compañera Deliani. En mi caso, los conocimientos y habilidades que pude adquirir en esta unidad número 5 de almacenamiento en la nube, sobre la importancia que tienen esto y el uso de estas herramientas gratuitas para almacenar la información en las nubes. Desarrollé habilidades prácticas, como había dicho la compañera anteriormente, de crear un repositorio en Google Drive y en otras herramientas para el almacenamiento y organización de documentos, tantos académicos y personales, con un criterio claramente específico. En cuanto a los aprendizajes, fomentaron en mí el uso eficiente de esta tecnología de almacenamiento digital, contribuyendo a tener un mejor desempeño tanto en lo académico como en lo profesional. Compañero Martín Ferrera Melo, ¿cuáles conocimientos usted pudo adquirir y desarrollar en esta unidad número 5? Gracias, compañero Luis. En la unidad 5, que fue el almacenamiento de la nube, ahí pude adquirir esos conocimientos, esas habilidades con respecto a lo que era el almacenamiento de la nube. Aprendí lo que fue el concepto, que fue realmente un modelo de gestión de datos que permite guardar y acceder y gestionar archivos en servidores remotos a través de Internet en lugar de almacenarlo en la parte de dispositivos locales. No obstante, pudimos ver y observar lo que fueron esas herramientas más populares que fueron mencionadas, que fue Dropbox, Google Drive y OneDrive, cada una perteneciente a diferentes instituciones. Al final dimos una experiencia personal, dijimos después de un video que vimos, una experiencia personal con respecto a la utilización de esas mismas herramientas. Desarrollamos lo que fue la actividad que corresponde a la unidad 5, la actividad 2, que fue la creación de un repositorio. Fue para muchos agotador, para mí fue una gran experiencia porque realmente ahí nosotros aprendimos o llevamos a cabo lo que fue la creación de un repositorio, como ustedes ya dijeron, que fue parte del aprendizaje práctico de esta unidad, donde ahí nosotros tuvimos que utilizar esos repositorios, poner una cédula, una hoja de selección, un reporte detallado, pero realmente el objetivo de esta actividad no fue solamente eso, fue que realmente aplicar esos conceptos, esas herramientas y ponerlo en práctica y desarrollar esas actividades que nos van a facilitar como docentes y nos ayudarán muchísimo. Realmente fueron esos aprendizajes clavos, esa colaboración, la accesibilidad, la seguridad, ese cumplimiento de la misma. Realmente fue una gran experiencia. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañero Martín Ferreras Melo. Vamos a pasar ahora a la unidad número 6, que trata sobre las megas tendencias educativas del siglo XXI. En mi caso, yo podría decir que en esta unidad yo pude adquirir conocimientos sobre las megas tendencias educativas del siglo XXI, incluyendo su importancia de estas tendencias en la educación moderna, como es el mobile learning, cloud computing, la pedagogía del aprendizaje activo y el learning. Además, comprendí el rol crucial del docente en la integración de las TIC en el proceso educativo. A través de estas actividades prácticas,
como la elaboración de un mapa conceptual, utilizando eh, diferentes tipos de herramientas tecnológicas, como es Canva, como también CodeMath y también otras más. Eh, yo también pude desarrollar habilidades para aplicar estas herramientas tecnológicas y sintetizar la información de manera clara y estructurada. A continuación, mi compañero Martín Ferreras Meno nos hablará cuáles esos conocimientos y habilidades pudo adquirir en esta unidad número 6. Gracias, distinguido. Bueno, en esta unidad 6 hablamos de lo que fue la megatendencia educativa del siglo XXI, algo innovador, magnífico. Realmente nosotros tuvimos la oportunidad de ver un vídeo sobre lo que fue el enfoque de ese aprendizaje invertido, Flipped Learning. Aprendimos los conceptos, sus características clave, la diversidad de esos recursos, el nuevo rol del docente, la personalización, ese aprendizaje activo, también los beneficios de esa innovación, pero no obstante, tuvimos que elaborar un mapa conceptual de esas megatendencias. Tuvimos que utilizar todos esos elementos para poder integrarlo en un solo mapa. En esta actividad realizamos lo que fue el análisis de esos contenidos estudiados, de todas esas unidades, de toda esa guía que el maestro nos facilitó, donde pudimos diseñar ese mapa conceptual. Ahí se revisaron esos conceptos claves sobre la tendencia como el aprendizaje móvil, e-learning, aula invertida, realidad aumentada, inteligencia artificial, la metodología STEM. También utilizamos la herramienta para hacer lo que fue la herramienta Canva. Muchos no sabían utilizarla. Gracias a esta actividad, muchos pudieron aprender porque es parte de la innovación, donde pudimos estructurar y presentar esa información de manera clara, precisa y atractiva, siguiendo todos esos criterios establecidos a través de esa rúbrica. Pero no solamente, nosotros abarcamos esos aspectos de esa integración tecnológica, la pedagogía activa, la educación basada en competencia y los nuevos modelos de aprendizaje, destacando su impacto en el desarrollo de esas habilidades. Esto nos permitió aplicar esas habilidades tecnológicas, reforzando ese aprendizaje sobre las transformaciones educativas actuales. Es cuanto lo que quería decir con respecto a esta unidad, que fue bellísima realmente. Muchas gracias, compañero Martín Ferreras Melo. Compañera Deliani Vicioso, ¿cuáles conocimientos y habilidades usted pudo adquirir y desarrollar en esta unidad número 6? En esta unidad número 6, compañero, yo pude aprender las principales megatendencias educativas actuales, impacto de la tendencia como la digitalización y la inteligencia artificial en la educación. Dentro de sus habilidades, como ustedes mencionaron ahorita, aquí tuvimos que aprender a la elaboración de mapas conceptuales sobre la megatendencia, evaluación de su influencia en el diseño curricular y sus métodos pedagógicos. Ok, muchas gracias, compañera Deliani. Ahora vamos a pasar a la última unidad de esta materia. Esta unidad número 7 que trata sobre los proyectos pedagógicos de aula para la innovación en la educación, abreviados como PPA. Compañero Martín Ferreras Melo, ¿cuáles conocimientos y habilidades usted pudo adquirir y desarrollar en esta unidad número 7? Gracias, distinguido compañero. Con respecto a esos proyectos pedagógicos en el aula para innovar en educación, fue que nosotros tuvimos la oportunidad de ver un vídeo donde tuvimos lo que responder y aprender lo que fue la importancia de esos proyectos pedagógicos en innovación docente, donde se destacan esos proyectos en la educación colaborativa, en la tutoría entre iguales, la resolución de esos problemas reales. No obstante, también hablamos de esas habilidades y enfoque clave desarrollado.
Ahí tuvimos la parte del enfoque de lo que fue el aprendizaje en proyectos donde se diseñaron las actividades, la tutoría entre pares. Ahí el video mostró lo que fue la involucración de la comunidad y la retroalimentación y el uso de tecnología. Entonces, después ahí también tuvimos la determinancia para nosotros aprender lo que fueron, lo que es la unidad 7.2, que ahí nosotros tuvimos que hacer un video grupal con respecto a esos conceptos clave del proyecto pedagógico del aula. Analizamos los contenidos propuestos de la unidad, esos momentos clave durante la exposición, aprendimos lo que fue esos momentos clave, la motivación, la planificación, el desarrollo y la evaluación del cierre, perdón. También nosotros elaboramos a través de Canva lo que fue esta presentación visual de manera estructurada con todos los temas clave. También hicimos una grabación de la misma, tratamos y subimos el vídeo a través de los canales utilizados. Aquí utilizamos YouTube para presentar de manera detallada, de manera colaborativa ese proceso de aprendizaje. Eh, También con respecto a la unidad 7.3, que fueron los portales de educación, me encantó este tema porque realmente aquí nosotros hablamos de los portales educativos, de esos conocimientos, por ejemplo, en las páginas web, en las URL facilitadas, que fueron las ayudas para maestros, que una proporciona ficha dinámica, herramientas tecnológicas, educando.edu, que son plataformas oficial dominicana para esos recursos educativos con apoyo al currículo nacional. También ubico educación, eduplan, todo con la misma tendencia de ayudar al docente en su práctica docente. Aprendimos de esos beneficios para los docentes, cada una de esas herramientas, también cómo se pueden integrar en la práctica docente, me encantó. También las habilidades, que fue la identificación y la adaptación de esos recursos digitales en contextos específicos, la planificación pedagógica, la implementación de las estrategias y al final tuvimos que dar una reflexión y nos pareció bastante efectiva. Para mí fue excelente esa actividad. Así que le dejo, compañero, para que continúen. Muchas gracias, compañero Martín Ferreras Melo. Compañera de Lianni Vicioso, ¿cuáles conocimientos y habilidades usted pudo adquirir en esta unidad número 7? En esta unidad número 7, compañero, aquí pudimos realizar un foro sobre la importancia de los proyectos pedagógicos. Aquí yo pude aprender sobre la comprensión del impacto de los proyectos pedagógicos en la innovación educativa y el aprendizaje. Entre sus habilidades aprendí al análisis crítico y comunicación efectiva sobre la relevancia de la innovación del docente. También pudimos un video sobre proyecto pedagógico. Aquí pude aprender la identificación de las fases clave en el desarrollo de un proyecto pedagógico. Pude aprender la creación de contenido audiovisuales y presentación clara de ideas. También pudimos ver sobre los portales educativos. Muchas gracias, compañera de Lianni Vicioso. De mi parte, en esta unidad yo pude adquirir conocimientos clave sobre los proyectos pedagógicos de aula, como había dicho anteriormente, al introducir esta unidad, abreviado PPA, y su papel en la innovación educativa, aprendiendo a integrar las TIC en el desarrollo de estos proyectos. También pude conocer cuáles son las fases para poder realizar un PPA, desde la planificación hasta la implementación y desarrollo de habilidades para crear escenarios en el aula que fomenten la innovación a través de actividades prácticas, como la participación en el foro que sostuvimos en esta unidad número 7 y la creación de un video grupal. Yo también pude aplicar estos conceptos y mejorar mi capacidad para diseñar proyectos educativos eficaces y colaborativos. Hasta aquí la exposición de los conocimientos y habilidades que nosotros como estudiantes pudimos adquirir en esta materia
de Innovación Tecnológica Educativa, impartida por el doctor Pelagio Pérez Guzmán. Muchas gracias. Gracias, fue un placer compartir con cada uno de ustedes esta experiencia de evaluación final de esta asignatura sobre los aprendizajes de cada unidad. Gracias por el apoyo del compañero Luciano, la compañera Deliani, que se llevó a cabo esta disertación magnífica y extraordinaria con respecto a todos esos aprendizajes y de conocimiento y habilidades desarrolladas en cada una de las actividades. Pasen buenas y fue un placer. Gracias, Muchas igual. gracias. Buenas noches.